¿Alguna vez te has preguntado si volverás a ver a tus seres queridos en el cielo? Esta pregunta toca las fibras más profundas del corazón humano, especialmente cuando la muerte nos ha arrebatado a quienes amamos. En 1 Tesalonicenses 4:14 leemos: así como creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Este versículo no solo afirma la esperanza de la vida eterna, sino también la posibilidad de un reencuentro con aquellos que compartieron nuestra fe. Hoy veremos cómo la palabra de Dios nos da claves claras sobre la memoria, la identidad y el vínculo eterno más allá de esta vida. Te mostraremos cómo el cielo no será un olvido, sino la plenitud de todo lo amado en Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y tus seres queridos más allá del tiempo? ¿Alguna vez te has preguntado si seguirás siendo tú mismo en la eternidad? Sí, después de cruzar el umbral entre esta vida y la próxima, conservarás tu esencia, tu historia, tu rostro, tu voz, tus recuerdos. Es una inquietud que ha habitado en el corazón humano desde tiempos antiguos, especialmente cuando el dolor de la separación parece borrar lo que alguna vez fue inquebrantable. La muerte trae consigo una pregunta inevitable: ¿desaparecemos por completo o hay algo de nosotros que permanece y trasciende más allá de la tumba? La palabra de Dios no guarda silencio ante esta angustia. Al contrario, nos ofrece una esperanza firme y luminosa. En Lucas 24:31, cuando Jesús se apareció a los discípulos camino a Emaús, leemos que entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Jesús había resucitado con un cuerpo glorificado, pero seguía siendo Él. No era un espíritu sin identidad, ni una sombra desfigurada del pasado. Conservaba su esencia, su presencia, sus marcas. Y no solo eso, hablaba, comía, caminaba, era Jesús en su plenitud. Este pasaje no es solo un relato histórico, sino una clave espiritual poderosa. Nos muestra que la resurrección no elimina quienes somos. La resurrección perfecciona lo que ya somos en Dios. Nuestra identidad no es un accidente ni una máscara momentánea. Es parte del diseño eterno de Dios. En Filipenses 3:21, Pablo afirma que Jesús transformará nuestro cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria. No se trata de que nos convirtamos en seres etéreos e irreconocibles, sino de que nuestra humanidad será restaurada y exaltada según el modelo del propio Cristo resucitado. Esto cambia por completo la manera en que concebimos la vida después de la muerte. Si seremos transformados pero reconocibles, entonces también los vínculos que hemos tenido aquí pueden tener un eco eterno. Porque Dios no es un destructor de lo que Él mismo creó con amor. Al contrario, todo lo verdadero, lo bueno y lo santo en esta vida encuentra su cumplimiento perfecto en su presencia. Por eso, cuando nos preguntamos si podremos reconocer a nuestros seres queridos en el cielo, la respuesta que se va revelando en las Escrituras es más afirmativa y esperanzadora de lo que muchos imaginan. En Mateo 17, durante el evento conocido como la Transfiguración, Jesús aparece acompañado de Moisés y Elías. Lo asombroso es que los discípulos los reconocen, a pesar de que vivieron siglos antes. ¿Cómo fue posible? No habían visto imágenes, ni retratos, ni descripciones precisas de ellos. Y sin embargo, en esa dimensión espiritual, la identidad era evidente, incuestionable, incluso sin palabras. Este encuentro nos muestra que en la gloria, el ser de cada persona permanece y se comunica más allá de las limitaciones físicas del tiempo o del cuerpo. La pregunta entonces ya no es solo si nos reconoceremos, sino cómo lo haremos. Y la respuesta está en que nuestras almas, cuando estén purificadas en la presencia de Dios, podrán percibir de manera perfecta lo que ahora solo intuimos. El amor no necesitará explicación, porque será la atmósfera misma del cielo. El recuerdo no será una carga, sino una celebración.
nuestra identidad no será una duda, sino una certeza absoluta reflejada en la luz de Dios. Pero es natural que al enfrentarnos a la idea del cielo, nos cueste imaginarlo sin pensar en términos terrenales. Aquí, nuestro conocimiento está limitado. El tiempo y el cuerpo nos restringen. El cansancio, el pecado, la pérdida y el olvido deforman la percepción de quiénes somos. Pero en 1 Corintios 13:12, Pablo nos da una pista gloriosa al decir: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esta frase encierra una promesa inmensa. Así como Dios nos conoce plenamente, también nosotros conoceremos con esa misma plenitud, no solo a Él, sino a aquellos que formaron parte de nuestro camino en esta vida. Imagínate por un momento reencontrarte con un padre que falleció cuando eras joven, o con un hijo que partió antes de tiempo, o con una abuela que te enseñó a orar. Imagina que ese momento no es un simple recuerdo melancólico, sino una promesa cumplida. En el cielo, nada verdadero se pierde. Todo lo que fue sembrado en amor, regado en fe y vivido en Cristo tiene una cosecha eterna. El Salmo 139, 13-16, nos recuerda que cada aspecto de nuestra identidad fue tejido por Dios desde el vientre. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Si Dios puso tanto cuidado en construirnos, ¿por qué destruiría esa identidad en la eternidad? ¿No sería más coherente con su carácter perfeccionarla, glorificarla y preservarla para siempre? En la resurrección, no solo recobramos vida, recobramos propósito. La gloria de Dios se manifestará en cada rostro, en cada historia redimida, en cada testimonio que fue sembrado en esta tierra con lágrimas y que ahora florece en la eternidad con gozo. Nada se pierde para siempre cuando ha sido confiado a Dios. Jesús mismo, cuando resucita, no se presenta como un ente abstracto. Se dirige a María por su nombre. En Juan 20:16 le dice: María. Y ella, al escuchar su voz, lo reconoce de inmediato. ¿No es esto una muestra del profundo valor que tiene nuestra identidad para Dios? Él no nos llama por un número, nos llama por nombre. Y si en la resurrección Jesús sigue reconociendo a los suyos, también nosotros lo haremos. Hay quienes creen que al llegar al cielo seremos todos iguales, sin rasgos individuales. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La unidad no implica uniformidad. En 1 Corintios 15, Pablo habla de cuerpos celestiales, pero diversos en gloria, así como cada estrella tiene su propio resplandor. Esta diversidad no es un obstáculo para la comunión, sino una expresión de la riqueza del diseño divino. Cada alma, con su historia, su carácter y su esencia, refleja un matiz único del amor de Dios. Tal vez te preguntas: ¿y si mis seres queridos no están en el cielo? ¿No traerá eso tristeza a mi alma glorificada? Esa es una inquietud legítima, y abordaremos más adelante cómo Dios sana cada herida y cómo la paz perfecta reinará en su presencia. Pero por ahora es importante anclar el corazón en esta verdad: los que están en Cristo están seguros. Y si tus seres amados conocieron a Jesús y caminaron en su gracia, entonces no hay barrera, ni tiempo, ni muerte que pueda impedir ese reencuentro. Es hermoso pensar que la eternidad no será el comienzo de una historia desconocida, sino la continuación gloriosa de una historia que ya comenzó aquí. Como si todo lo vivido en esta tierra, lo bueno, lo difícil, lo aprendido, fuera una preparación para una comunión que ya no tendrá interrupciones. La familia de la fe no se disuelve con la muerte, se consuma en la eternidad. La parábola del rico y Lázaro en Lucas 16 también nos da una clave importante. Ambos hombres mueren, ambos conservan conciencia, identidad, memoria. El rico recuerda su vida pasada, reconoce a Lázaro y a Abraham. Hay diálogo,
hay reconocimiento, hay memoria. Aunque la parábola tiene una intención ética y teológica clara, no deja de mostrarnos un indicio de cómo la identidad personal se mantiene incluso después de la muerte. Esto no es un consuelo vacío, es una verdad que ha sostenido a generaciones enteras de creyentes que han enterrado a sus hijos con la esperanza del reencuentro, que han dicho adiós a sus padres con el alma desgarrada, pero con la certeza de que el amor que los unía no fue en vano. El cielo no es un borrón espiritual, es el lugar donde todo lo valioso, todo lo nacido en Dios, se redime y se eleva a su máxima expresión. Y es aquí donde el Espíritu Santo comienza a sanar esa ansiedad que nace del volveré a verlos. Porque cuando entendemos que la eternidad no anula la historia, sino que la redime, también entendemos que nuestros lazos no terminan en el ataúd, terminan en los brazos de Dios, que es el origen de toda relación verdadera. No tenemos que imaginarnos el cielo como un lugar frío o abstracto. Podemos visualizarlo como un hogar preparado por el Padre, donde Él mismo enjugará cada lágrima de nuestros ojos, no para que olvidemos, sino para que recordemos sin dolor. Como dice Isaías 49:16, he aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. ¿Cómo puede un Dios que nos graba en sus manos olvidarse de quiénes somos? ¿Y cómo no podríamos reconocernos los unos a los otros en ese mismo amor? Esta primera verdad, que nuestra identidad se preserva y se glorifica en la vida eterna, es el fundamento sobre el cual edificaremos las demás. Porque si seguimos siendo nosotros, entonces también seguimos siendo parte de una red de relaciones que tienen valor eterno. El cielo no es la anulación del yo, es la revelación de quiénes somos en plenitud. Y en esa plenitud reconoceremos a aquellos que caminaron con nosotros por fe, por sangre, por amor y por promesas que no mueren. Y si hoy estás leyendo estas palabras con el corazón herido por una pérdida, con la nostalgia ardiendo en tus recuerdos, déjame decirte esto: no todo ha terminado. Lo que Dios une, lo sostiene. Lo que Dios permite que duela, también lo restaura. Y lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Quizás hoy te falten abrazos, pero en la eternidad te sobrarán. Quizás ahora tu alma camina con cicatrices, pero un día esas marcas serán gloriosas señales de que el amor sobrevivió incluso a la muerte. Porque si Jesús en su resurrección mostró sus heridas como trofeos de victoria, ¿por qué no habríamos de cargar también nosotros con los recuerdos que nacieron del amor verdadero? No para llorarlos, sino para celebrarlos, no para extrañarlos, sino para vivirlos en plenitud, en el lugar donde no hay separación, no hay despedidas y no hay noche. Si existe una imagen distorsionada que ha debilitado nuestra comprensión del cielo, es la idea de que será un lugar de soledad gloriosa, de almas aisladas flotando en un éxtasis individualista, desconectadas unas de otras, olvidando todo lo vivido en la tierra. Esta visión no solo contradice el carácter relacional de Dios, sino que debilita el propósito eterno para el cual fuimos creados. Desde el principio, el deseo del Creador no fue simplemente redimir individuos, sino restaurar una comunión perfecta, una familia unida en su presencia, en la que el amor no tenga fin ni interrupciones. Dios no es un ser abstracto que habita en una eternidad impersonal. Él es Padre. Y un padre no sueña con hijos dispersos, sino con hijos reunidos. En Juan 14:2-3, Jesús afirmó: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras son profundamente personales. No prometen un espacio neutro, ni una existencia desencarnada, sino una experiencia concreta de comunión. Él habla de una casa, de un hogar, de un lugar compartido donde sus hijos estarán con Él y con los demás.
El cielo no es una sala de espera, ni un paisaje etéreo que desconecta al alma de todo vínculo. Es el cumplimiento definitivo de lo que Dios planeó desde la eternidad. Una comunidad santa, viva, restaurada. Así como la tierra fue diseñada con la intención de que el hombre no estuviera solo, así también la eternidad fue diseñada como el reencuentro glorificado de los que fueron reconciliados en Cristo. Efesios 1:10 revela este misterio de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El propósito eterno de Dios es reunir, no dispersar, unir, no fragmentar, restaurar, no borrar. La Biblia presenta una visión del cielo llena de vida, de rostros, de voces, de interacción plena entre los redimidos. En Hebreos 12, 22, 23 se describe el acceso espiritual de los creyentes a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí no hay aislamiento, hay congregación, hay comunión, hay compañía. Es la imagen de un pueblo reunido, no de seres individualizados en una existencia vaga. El cielo no es menos relacional que la tierra. Es la restauración perfecta de todo lo que el pecado rompió, incluyendo los lazos entre las almas que caminaron juntas en la fe. La comunión que se vivirá en el cielo será total, sin malentendidos, sin conflictos, sin separaciones. Lo que aquí fue incompleto, allá será pleno. Lo que aquí fue limitado por el egoísmo, allá será purificado por el amor eterno. La oración de Jesús en Juan 17, 24 lo confirma. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Esta petición, elevada al Padre antes de su pasión, refleja su anhelo más profundo, que los suyos estén con Él y entre ellos, compartiendo la gloria que fue preparada desde antes de la fundación del mundo. Cada relación que fue fundada en Cristo tiene una dimensión eterna, no porque la carne la haya determinado, sino porque el Espíritu la selló. Lo que fue unido por el Espíritu Santo no puede ser desarraigado por la muerte. En Romanos 8:38, 39, Pablo declara que ni la muerte ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este amor es el vínculo que une a los santos por la eternidad. Es lo que hará posible el reconocimiento, la cercanía, la continuidad del afecto y la unidad en la gloria. El lenguaje bíblico sobre el cielo siempre es colectivo, nunca individualista. Se habla de un pueblo, de una ciudad, de una familia, de una novia, de un reino. Son términos que solo tienen sentido en comunidad. Apocalipsis 21:2 describe a la Nueva Jerusalén como una esposa ataviada para su marido. Y en el versículo siguiente se escucha la voz que dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta imagen es imposible de reconciliar con la idea de olvido o desconexión. Todo lo contrario, es la exaltación de la relación, de la unidad, de la compañía eterna. A lo largo de las Escrituras, Dios se revela como un Dios de pactos. Y los pactos, por definición, son relacionales. La salvación no es solo liberación del pecado, es incorporación a una familia eterna. Efesios 2:19 lo expresa claramente. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el cielo no seremos desconocidos unos para otros, sino miembros conscientes y glorificados de una familia perfecta. La resurrección de los muertos, una de las doctrinas centrales del cristianismo, no apunta a la dispersión de los redimidos, sino a su reunión.
En 1 Tesalonicenses 4:17, después de hablar de la venida del Señor, Pablo escribe: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra juntamente es clave. Indica unidad, reencuentro, comunión restaurada. El plan no es salvar individuos aislados, sino reunir a los suyos en un solo cuerpo, en un solo lugar, para una sola eternidad. Cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, lo comparaba con un banquete, con bodas, con celebraciones donde hay invitados, alegría compartida y comunidad. En Mateo 8:11 dijo: vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Este acto de sentarse a la mesa con los patriarcas no es una metáfora de olvido, sino de comunión gloriosa con aquellos que nos precedieron en la fe. Si reconocemos a Abraham, Isaac y Jacob, reconocemos también a los nuestros. El amor no es efímero cuando está cimentado en Cristo. 1 Corintios 13:8 afirma: el amor nunca deja de ser. Esta afirmación no es poética, es teológica. Significa que lo que fue auténtico amor, no el egoísta, ni el posesivo, ni el herido, sino el amor nacido del Espíritu, perdurará por la eternidad. No habrá necesidad de reconstruir relaciones, porque serán perfectas. No será necesario buscar afectos perdidos, porque estarán presentes, purificados y completos en Dios. La razón por la que esta verdad debe afirmarse con tanta claridad es porque muchas personas, al pensar en el cielo, sienten temor de que su experiencia allí sea impersonal, distante o desconectada de lo que vivieron. Pero esa no es la promesa del Evangelio. El plan de Dios no es destruir lo que formó con amor, sino redimirlo completamente. Lo que aquí fue tocado por la corrupción, allá será tocado por la gloria. Lo que aquí se rompió, allá será restaurado. Y lo que aquí se vivió con sinceridad, allá se vivirá con perfección. La muerte no tiene la última palabra sobre nuestras relaciones. Cristo la venció no solo para darnos vida eterna, sino para restaurar todo lo que el pecado dañó. En Colosenses 1:20 se dice que Dios quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa reconciliación incluye no solo nuestra relación con Él, sino también la restauración perfecta de la comunión entre los redimidos. Quienes fueron parte del cuerpo de Cristo en la tierra seguirán siéndolo en la eternidad. Y un cuerpo no se disuelve en sus miembros, se une, se completa, se glorifica. En 1 Corintios 12, Pablo describe a la iglesia como un cuerpo compuesto por muchos miembros. Ese cuerpo en la gloria no perderá su forma, sino que alcanzará su plenitud. Cada miembro ocupará su lugar, no en aislamiento, sino en armonía eterna con los demás. El cielo es, en esencia, el cumplimiento del deseo de Dios de habitar con su pueblo. No de observarlos desde lejos, ni de tenerlos como entidades solitarias, sino de vivir con ellos, entre ellos, en ellos. Esa es la culminación del Emanuel, Dios con nosotros. Y si Él está con nosotros, también nosotros estaremos unos con otros. Esta visión restaura el corazón. No hay olvido en la eternidad, hay plenitud. No hay borrón sobre lo vivido en fe, hay cumplimiento. No hay desaparición de los vínculos nacidos en el Espíritu, hay celebración eterna de lo que Dios mismo unió. La comunión restaurada será el canto continuo de la nueva creación. Desde los albores de la creación, Dios no solo formó al ser humano con aliento divino, sino que estableció entre las almas una red invisible de vínculos que trascienden la carne, el tiempo y la muerte. No fuimos creados para el aislamiento, sino para la relación. La comunión fue el diseño original, interrumpido por el pecado, pero jamás anulado por completo. El propósito eterno de Dios no se limita a salvar individuos,
sino a restaurar una familia espiritual indisoluble, una comunidad marcada por la unidad en el Espíritu. Esta verdad no termina en la muerte. Al contrario, la muerte revela el carácter eterno de esos lazos que han sido purificados en Cristo. Cuando Jesús enseñaba acerca del reino de los cielos, lo hacía utilizando imágenes de banquetes, bodas, celebraciones, siempre apuntando a encuentros entre personas, no a destinos solitarios. El reino no es una experiencia aislada, sino un entorno de presencia compartida, donde las relaciones no se borran, sino que alcanzan su forma más pura. En Juan 17:21, Jesús ora al Padre diciendo: que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Esta unidad que Cristo implora no es temporal ni simbólica, sino eterna, espiritual, viva. No se fragmenta en la muerte, sino que se afirma con mayor profundidad en la resurrección. Los vínculos que han sido sellados por la fe no se destruyen con el paso del tiempo. La muerte puede separar cuerpos, pero no puede romper los lazos establecidos en la eternidad por el Espíritu. En Romanos 14:8, Pablo afirma con claridad: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta afirmación no es una simple declaración de propiedad divina. Es una proclamación de pertenencia continua, una realidad que trasciende el umbral de la muerte. Ser del Señor es pertenecer también al cuerpo que Él redimió. Es vivir conectado, incluso después de la partida, a quienes han sido injertados en la misma vid, a través de la misma gracia. La Escritura no presenta a los redimidos como seres dispersos, sino como parte de una gran asamblea espiritual que permanece viva. Hebreos 12:1 describe que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, refiriéndose a los santos que, habiendo ya finalizado su carrera, permanecen conscientes y activos en el plano espiritual. No han desaparecido, no han sido absorbidos por el olvido. Permanecen como testimonio, como presencia, como parte viva de una comunidad eterna. Esta nube no es una metáfora abstracta, es una realidad espiritual que afirma que los que han partido en la fe siguen conectados al pueblo de Dios, en una comunión que el pecado ni la muerte pueden deshacer. En Efesios 4:4-6 se nos recuerda que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Este cuerpo al que pertenecemos no es temporal ni limitado a esta vida. Es un cuerpo espiritual y eterno, cuya unidad no se rompe con la muerte, sino que encuentra su expresión más elevada en la eternidad. Aquellos que han muerto en Cristo no han sido excluidos de este cuerpo. Permanecen en Él y en la consumación de todas las cosas se unirán plenamente a nosotros en gloria. La relación entre los creyentes es espiritual antes que biológica. Jesús mismo redefinió los vínculos familiares bajo la perspectiva del reino cuando dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas 8:21. Esta afirmación no niega los lazos de sangre, sino que exalta los vínculos espirituales como eternos. Los que están unidos por la fe, por la obediencia, por la comunión en Cristo, forman una familia que no está sujeta a la separación definitiva. Esta familia, tejida por el Espíritu, es indestructible. La intercesión de los santos, el ejemplo de sus vidas, la continuidad de su testimonio en la memoria del cuerpo de Cristo, todo apunta a una realidad viva más allá de la muerte. No estamos separados de ellos, sino en un tiempo distinto de espera y cumplimiento. Apocalipsis 6, 9, 11 muestra a las almas de los mártires clamando delante del altar de Dios, conscientes, activos, esperando la consumación de la justicia divina. No son sombras, son voces vivas. Sus oraciones ascienden.
Su presencia permanece. Son parte de una comunidad espiritual en continuo diálogo con Dios. La comunión de los santos, como se ha confesado desde los primeros siglos del cristianismo, no es un concepto místico o litúrgico. Es una expresión de la verdad bíblica de que todos los redimidos, los que viven y los que han muerto, forman una unidad espiritual indivisible. En 1 Corintios 12:13 se nos dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y esa unidad no es interrumpida por la muerte. No hay división entre la iglesia militante y la iglesia glorificada. Hay una conexión constante, una relación de pertenencia que no desaparece cuando el corazón deja de latir. Lo que nos une no es el recuerdo humano, sino la realidad espiritual de haber sido hechos uno en Cristo. La sangre del Cordero no une temporalmente, une eternamente. El Espíritu Santo no sella con fecha de caducidad, sella con fuego eterno. La comunión no es solo un consuelo para los que quedan, sino una realidad para los que han partido. No hemos perdido a los que murieron en Cristo. Han sido trasladados a una dimensión donde la comunión ya no se ve interrumpida por la corrupción de la carne. Han sido perfeccionados. Su vínculo con nosotros no se ha roto, solo ha cambiado de forma. Las parábolas de Jesús frecuentemente revelan esta continuidad entre los planos espiritual y eterno. En Lucas 16, la parábola del rico y Lázaro revela una conciencia plena después de la muerte, una percepción de relaciones, de historias compartidas, de consecuencias vividas. Lázaro es identificado, Abraham es reconocido. Las palabras que allí se cruzan muestran una comprensión activa de la identidad, de las decisiones, de los vínculos. Aunque la intención principal de la parábola es doctrinal, no deja de confirmar que el alma no pierde su capacidad de relación ni su conciencia de pertenencia al reino. Dios no permite que lo que ha sido consagrado a Él por medio del amor, la fe y la obediencia se desvanezca. Al contrario, lo guarda, lo glorifica y lo restablece en su presencia. En 2 Corintios 5:1 se nos dice que si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta casa no es solo personal, es también comunitaria. En ella, las almas que han sido formadas y afinadas por la gracia se reúnen para habitar juntas bajo la misma luz. No son esferas aisladas, son piedras vivas de un mismo templo. La visión del apóstol Juan en Apocalipsis 7 presenta a una multitud incontable de toda nación, tribu, pueblo y lengua, delante del trono y del Cordero. Están juntos, adorando. No son anónimos, no son confundidos en un océano de almas sin identidad. Son una asamblea viva, con historias redimidas, con lazos que reflejan el propósito eterno de un Dios que no olvida lo que ama. Esta visión del cielo como un lugar de encuentros glorificados, de unidad perfecta y de comunión sin fin, confirma que los vínculos espirituales no solo perduran, sino que se glorifican. La eternidad no borra el amor nacido del Espíritu, lo perfecciona. El cielo no es un punto final, es el cumplimiento de un proceso iniciado en la tierra. Lo que aquí fue tejido en fe, allá será bordado con gloria. Lo que aquí fue sembrado en lágrimas, allá será cosechado en gozo eterno. El vínculo entre los santos no se debilita con la distancia, se fortalece en la esperanza. Cada vez que se habla en las Escrituras de la reunión final, se hace con lenguaje de restauración. En Joel 2:25, Dios promete restaurar los años que comió la langosta. No se refiere solo a bienes o circunstancias, sino a vidas, a vínculos, a tiempos que parecían perdidos. El cielo será la restauración total de lo que fue dañado por el pecado, incluyendo las relaciones que fueron arrancadas por la muerte. Todo lo que fue consagrado a Dios será devuelto en gloria. Cada lazo nacido en el Espíritu será preservado para siempre. La esperanza cristiana no es individualista, es corporativa, comunitaria, relacional.
no esperamos solo nuestra redención, sino la de todos los que forman parte del cuerpo. En Romanos 8:23, Pablo expresa que aguardamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo, pero en el contexto de una creación entera que será libertada junto con los hijos de Dios. La salvación no es un escape personal, es una entrada comunitaria a una realidad donde el amor no tiene fin. Dios no diseñó el cielo como un lugar de desconocidos. Lo diseñó como una casa donde los hijos vuelven al Padre y los hermanos se reconocen bajo la misma luz. La eternidad será el lugar donde cada vínculo verdadero alcanzará su expresión perfecta. El espíritu que une a los creyentes no cesa en el momento de la muerte. Continúa su obra llevando a cada alma al lugar donde lo sembrado en amor se convierte en cosecha de gloria. Uno de los temores más profundos que afligen al alma cuando se piensa en la eternidad no es la muerte en sí, sino la posibilidad de perder los recuerdos. Nos aferramos a la memoria como si fuera el hilo que sostiene nuestra existencia, como si el amor, la historia y el dolor solo tuvieran sentido mientras podamos evocarlos con claridad. Preguntas como, ¿recordaré a mis padres? ¿O sabré que ese hijo fue mío? No surgen solo de la mente, sino del corazón que se niega a aceptar el olvido como parte del cielo. Pero si Dios es amor, si Él es justicia perfecta y restauración completa, ¿podría haber en su presencia una amnesia impuesta? Es posible que en el lugar donde toda lágrima será enjugada, se necesite borrar lo vivido para alcanzar la paz. La Escritura no sustenta esa idea. Al contrario, muestra con consistencia que la gloria eterna no es un estado de vacío mental, sino de conciencia plena. La transformación que promete no se basa en olvidar lo que fue, sino en redimirlo con una profundidad que en esta vida no podríamos soportar. En Apocalipsis 21:4, el texto nos dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La promesa no menciona que nos quitará la memoria, menciona que quitará el dolor. Y ese matiz es esencial. La restauración de Dios no opera desde el borrón, sino desde la redención. Él no anula el pasado. Él lo ilumina con su gloria hasta que deje de doler. Si el cielo fuera olvido, entonces no sería justicia. ¿Cómo podríamos regocijarnos en la fidelidad de Dios si no recordamos de que fuimos rescatados? ¿Cómo cantaríamos grande es tu fidelidad si no sabemos de dónde nos sacó su misericordia? El gozo del cielo no se basa en la ignorancia, sino en la conciencia transformada. En el Salmo 103:2, David clama, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Si esa exhortación es válida aquí, cuánto más en la eternidad, donde los beneficios de Dios se verán con absoluta claridad. El olvido no es lo que trae paz. Lo que trae verdadera paz es mirar lo vivido desde la perspectiva perfecta del reino, donde todo tiene sentido, donde todo encaja, donde todo ha sido justificado por el Cordero. La memoria no será nuestra enemiga, será nuestra herencia restaurada. Lo que fue confusión será revelación, lo que fue pérdida será testimonio de victoria. En 1 Corintios 13:12, Pablo afirma, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esta afirmación es contundente. Habla de un conocimiento pleno, no solo hacia Dios, sino también hacia uno mismo. Y quien conoce plenamente quién es, no puede hacerlo sin tener acceso a sus recuerdos, a su historia, a lo que le formó. Pero esa memoria será purificada. No será un eco de angustia, será una celebración de redención. En la transfiguración de Jesús, los discípulos reconocen a Moisés y a Elías. Ninguno de ellos había convivido con ellos en la tierra, pero su identidad espiritual es evidente. No es necesario el archivo biográfico. La gloria revela la verdad de quiénes son. Esto nos indica que en el reino
no solo sabremos quiénes fuimos, sino también comprenderemos plenamente quiénes fuimos llamados a ser. Y esa comprensión incluye nuestras relaciones, nuestras batallas, nuestros procesos. El cielo no es el punto de partida de una nueva conciencia que niega lo anterior. Es el cumplimiento glorioso de lo que ya se venía gestando bajo la mano del Padre. Dios no necesita anular los recuerdos para darnos paz. Lo que hace es sanar la memoria desde su raíz, desactivando el veneno del dolor, del arrepentimiento, del trauma, sin eliminar la historia. La sanidad perfecta no consiste en olvidar, sino en poder recordar sin sufrir. En Isaías 65:17 se menciona: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. A simple vista parece una confirmación del olvido total, pero el contexto profético y poético de este pasaje apunta a otra realidad. No significa que no recordaremos absolutamente nada, sino que el peso, la angustia y la maldición de lo pasado ya no tendrán dominio sobre nosotros. El recuerdo existirá, pero no con poder para lastimar. Será memoria sin carga, historia sin herida, recuerdo sin culpa. Cada momento en esta vida fue sembrado en un tiempo que será redimido. Dios no desecha las semillas que cayeron con lágrimas. En su reino, esas semillas florecen. En el Salmo 126:5 se nos dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Esa siega no es solo el fin del llanto, es la transformación de lo vivido. No hay cosecha si no hay memoria del campo trabajado. No hay gozo si no hay reconocimiento del camino recorrido. Y en la eternidad, la siega será plena porque la historia habrá sido restaurada, comprendida y celebrada bajo la luz del juicio perfecto y del amor eterno de Dios. La idea de que la paz del cielo depende del olvido subestima el poder de la redención. Dios no necesita arrancar las páginas difíciles de nuestra historia para escribir una conclusión gloriosa. Él las toma, las purifica y las integra en una narrativa que revela su soberanía, su ternura y su justicia. El cielo será el lugar donde finalmente entenderemos por qué fue necesario pasar por ciertos valles, por qué ciertas pérdidas nos tocaron, por qué algunas heridas fueron permitidas. Y lo entenderemos no desde la lógica humana, sino desde la revelación divina. En ese entendimiento, los recuerdos no serán una amenaza, serán una alabanza. El amor vivido en esta tierra no será sustituido por una experiencia superior abstracta. Será exaltado, purificado, eterno. El amor que se dio, el sacrificio ofrecido, los abrazos que quedaron pendientes, todo será restaurado en la forma más pura. Y para que eso ocurra, es necesario recordar: Dios no glorifica lo que ha sido borrado, glorifica lo que fue redimido. El propósito no es la cancelación, sino la transfiguración. Lo vivido en fe no será descartado, sino coronado. Las heridas que nos marcaron aquí no serán borradas por la indiferencia, sino sanadas por la compasión perfecta de Dios. En Juan 20, cuando Jesús se presenta resucitado, conserva las marcas de los clavos, no porque aún duelan, sino porque son parte gloriosa de su historia. Son la evidencia de una misión cumplida, de un amor llevado hasta la cruz. Si Cristo en su cuerpo glorificado lleva memoria redimida de su sufrimiento, nosotros también, a su imagen, llevaremos la historia de nuestras vidas, no como motivo de dolor, sino como testimonio de su fidelidad. El cielo será el lugar donde cada recuerdo será colocado en su sitio justo. Nada quedará fuera de lugar, nada será inútil, nada será una cicatriz abierta. Todo será parte del tapiz que Dios tejió con perfección, incluso cuando nosotros solo veíamos los hilos sueltos.
El Salmo 56:8 declara: Tú has contado mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Esta imagen nos muestra que Dios no desecha nuestras lágrimas, las guarda, las honra, las registra, y si las ha guardado es porque tendrán un lugar de honra en la eternidad, no para torturarnos, sino para mostrarnos la dimensión inmensurable de su amor restaurador. La eternidad no será un lugar de evasión, será un lugar de revelación. Veremos con claridad celestial lo que aquí solo podíamos interpretar con fragmentos. Lo que parecía injusto será explicado. Lo que parecía perdido será restaurado. Lo que parecía inconcluso será terminado con perfección. Y en todo eso, nuestra memoria tendrá un papel central, no como fuente de nostalgia, sino como base de adoración. Cada recuerdo será una antorcha encendida para exaltar la gracia que nos sostuvo, la paciencia que nos guió, la mano que nunca nos soltó. No es necesario temerle a los recuerdos en la eternidad. No serán como son ahora, imperfectos, distorsionados, selectivos. Serán como deben ser, completos, verdaderos, pero sin el peso del pecado. Serán memoria glorificada. Porque recordar con la mente de Cristo es diferente a recordar con el corazón herido del hombre. Recordar desde la eternidad es comprender con amor todo lo que parecía caos. Es ver la línea roja de la redención cruzando cada evento, cada lágrima, cada separación. El cielo no será un lugar sin pasado, será un lugar donde el pasado ya no tendrá el poder de herir, sino el poder de glorificar a Dios. En cada paso de nuestra historia, el Señor dejará ver su fidelidad, no para humillarnos, sino para mostrarnos cómo su amor venció cada sombra. Recordaremos, sí, pero ya no desde el dolor, sino desde la plenitud. Cuando se trata de la eternidad, no hay fuente más confiable que la palabra revelada por el mismo Dios. Y es precisamente en la Biblia donde encontramos señales claras de que nuestra identidad no se diluye en el más allá, sino que permanece e incluso se intensifica en la dimensión de lo eterno. Lejos de hablar de almas perdidas en una especie de anonimato espiritual, las Escrituras describen el cielo como un lugar de reconocimiento consciente, donde los redimidos no solo saben quiénes son, sino también quiénes han sido los otros a lo largo de su historia en la tierra. Esta conciencia plena no se limita al conocimiento de Dios, sino que abarca también la interacción clara y verdadera entre los que han sido llamados por Él. Un pasaje que se destaca por su claridad es el relato de la transfiguración en Mateo 17. Allí Jesús se aparece ante Pedro, Jacobo y Juan, acompañado de Moisés y Elías. Lo notable es que los discípulos los reconocen. No hay ningún indicio de confusión. Nadie pregunta quiénes son esos varones gloriosos. La identidad de Moisés y Elías es evidente, aunque sus rostros nunca antes habían sido vistos por los discípulos. No es una identificación basada en lo físico, sino en una revelación espiritual que permite reconocer a quienes han sido parte del plan eterno de Dios. Este evento no fue una visión casual. Fue una muestra anticipada del reino, una ventana abierta al estado de gloria. Y en ese estado, la identidad no es borrada, sino magnificada. Ese reconocimiento es posible porque la resurrección no es una reconfiguración aleatoria del alma, sino una transformación gloriosa que respeta la historia y la esencia de cada uno. No seremos otros en la eternidad, seremos nosotros mismos, pero perfeccionados, completamente a imagen del Hijo. En Filipenses 3:21 se nos dice que Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esta transformación no implica pérdida de identidad, sino su plenitud. El cuerpo glorificado no es un disfraz, es la manifestación completa de la persona renovada por la resurrección. Si Jesús fue reconocido después de resucitar,
también lo serán aquellos que resuciten con él. Otro ejemplo bíblico se encuentra en la parábola del rico y Lázaro, narrada en Lucas 16. Jesús presenta a dos personajes que mueren y sin embargo mantienen su identidad, su memoria y su conciencia después de la muerte. El rico, desde el lugar de tormento, reconoce a Lázaro y lo llama por su nombre. Además, identifica a Abraham y mantiene un diálogo directo con él. No hay pérdida de información, no hay despersonalización. Lázaro no es una figura difusa, es un hombre real, con un nombre, con una historia, con una identidad preservada. Este relato refuerza la idea de que en el ámbito eterno la individualidad no se deshace, sino que persiste con total claridad. El mismo hecho de que Jesús hable de Lázaro por su nombre en esta historia ya es significativo. El nombre en la cultura bíblica no era solo una etiqueta, era una expresión de propósito, de destino, de esencia espiritual. Y en la eternidad esos nombres no se pierden. En Apocalipsis 3:5 se nos promete: no borraré su nombre del libro de la vida. Esto indica que la identidad no será olvidada por Dios, ni por quienes compartan la gloria con Él. Cada nombre inscrito representa una vida, una historia, un alma consciente y reconocible. En la eternidad no somos números, somos hijos con nombres escritos por la propia mano del Señor. Esta idea se reafirma en otro momento clave. Cuando Jesús resucita y se aparece a María Magdalena, ella no lo reconoce al principio, pero cuando Él la llama por su nombre, María, sus ojos se abren, su corazón se enciende y lo reconoce inmediatamente. Está en Juan 20:16. Ese momento encierra una verdad poderosa. La identidad se activa en el llamado. El reconocimiento espiritual no depende solo de la vista física, sino del vínculo profundo que Dios ha formado entre las almas. En el cielo, ese vínculo no se debilitará. Al contrario, será iluminado por la presencia de Dios y permitirá reconocer con absoluta claridad a quienes compartieron con nosotros la fe, el amor y el caminar terrenal. Además, si la Biblia afirma que los ángeles se regocijan por un pecador que se arrepiente, como lo declara Lucas 15:10, eso significa que hay una conciencia plena en el cielo sobre lo que ocurre con las personas concretas aquí en la tierra. Y si los ángeles, que son seres creados para servir a Dios, pueden tener ese tipo de conciencia sobre nuestras decisiones individuales, cuánto más nosotros en nuestro estado glorificado. Porque el propósito de la redención no es disolver lo particular, sino reunirlo todo en el conocimiento de Cristo. En Hebreos 11 encontramos una extensa lista de personajes que vivieron por fe. Se nos habla de Abel, Noé, Abraham, Sara, Moisés y muchos otros. Cada uno de ellos es recordado no solo por sus actos, sino por su identidad. Esta memoria colectiva es preservada como testimonio eterno. Son llamados por nombre y sus historias están grabadas para siempre como ejemplo de fidelidad. Esta preservación del nombre y de la historia es una muestra de cómo el reino de Dios valora profundamente la identidad personal y la mantiene viva como parte de su gloria. Si son recordados por nosotros en la tierra, aún más lo serán en el cielo, donde todo será revelado con mayor plenitud. Cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, describe la visión del trono de Dios y a los 24 ancianos sentados con coronas, vestidos de blanco. En ningún momento se presenta esa escena como una disolución de las personas en una masa indiferenciada. Los ancianos conservan su función, su identidad, su conciencia de adoración. Son figuras concretas, no espíritus impersonales. Este detalle es otra muestra más del reconocimiento consciente que existe en la eternidad. Cada presencia delante del trono tiene un rostro, un nombre, un llamado. La eternidad, entonces, no es una desconexión del pasado, sino su redención perfecta. Si seremos conscientes de nosotros mismos, si sabremos quiénes somos, si adoraremos con entendimiento,
también recordaremos a quienes fueron parte del cuerpo de Cristo con nosotros. Esa conciencia no traerá tristeza, porque todo será restaurado bajo la justicia de Dios. Pero será una conciencia plena, que incluye el reconocimiento de quienes caminaron con nosotros en la fe. Es el cumplimiento de lo que se sembró aquí. Nada queda inconcluso. Todo se manifiesta a la luz del Cordero. En la visión del juicio final se abren libros y se juzga según las obras. Apocalipsis 20:12 dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los libros. Esto indica que la historia de cada persona tiene continuidad. Las obras no son abstractas, son hechos reales, personales, identificables. Si hay juicio individual, hay también memoria individual. Si hay recompensa personal, hay también identidad personal. Si hay coronas que serán dadas a los fieles, entonces hay conocimiento claro de quién fue fiel. Esto no puede suceder sin un reconocimiento completo de quién fue cada uno. Todo lo que la Biblia revela sobre la vida después de la muerte refuerza la misma verdad. No dejamos de ser quienes somos. No se borra nuestra historia. No se anula nuestra individualidad. Al contrario, todo lo que fuimos en Cristo será revelado en gloria. Y con ello, también las relaciones que nacieron de esa fe compartida. Nos reconoceremos porque Dios no destruye lo que forma. Él lo perfecciona. Nos recordaremos porque su justicia no requiere olvido, sino redención. El amor no es una emoción pasajera ni una construcción humana sujeta al tiempo. Cuando nace en Dios, lleva la marca de lo eterno, y lo eterno no muere, no se desvanece en la tumba, ni se diluye en la eternidad. El amor que ha sido santificado por la fe y purificado por el sacrificio de Cristo permanece más allá de la separación terrenal. En 1 Corintios 13:13 se nos recuerda que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si incluso la fe y la esperanza hallan su cumplimiento en la eternidad y cesan en su función, el amor no. El amor trasciende, porque su fuente es Dios mismo. Dios no desecha lo que Él mismo ha sellado con propósito eterno. Cada vínculo nacido en su voluntad forma parte de su plan redentor. La comunión que aquí fue imperfecta por causa del pecado, allá será purificada y glorificada por la presencia plena de Cristo. El amor no necesita ser destruido para ser santificado, necesita ser transformado, y eso es precisamente lo que la eternidad nos ofrece, un amor que ya no está limitado por la carne, por el temor o por la pérdida, un amor que no se despide porque ya no hay fin. Jesús mostró que el amor no es descartable. Cuando oró por los suyos en Juan 17, no pidió solo protección temporal. Dijo: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. Ese deseo de Cristo no es simbólico, es el clamor de un Salvador que desea a los suyos cerca, no solo ahora, sino por la eternidad. Si ese es el anhelo del Hijo de Dios, también lo será el de los que han sido hechos a su imagen. En la gloria no habrá indiferencia entre los redimidos. Habrá gozo compartido, porque el amor que los unió aquí encontrará su consumación allá. El cielo no es la anulación de la historia personal, es la exaltación de lo que fue escrito con la tinta del Espíritu. En Apocalipsis 19 se celebra la boda del Cordero, una unión definitiva, una entrega sin mancha. El lenguaje del matrimonio, de la intimidad eterna, es el que Dios escoge para describir la relación entre Él y su pueblo. Ese vínculo no es abstracto, es profundo, concreto, lleno de significado. Y si Dios expresa su amor de manera eterna y fiel, ¿cómo no habría de preservar también los amores verdaderos que fueron reflejo de ese pacto aquí en la tierra? Donde Dios está,
el amor no termina, se perfecciona. Y en esa perfección, todo lo que fue unido en su nombre permanece, no porque el recuerdo lo sostenga, sino porque su voluntad lo hace eterno. Así como su amor no falla, tampoco fallará el propósito por el cual nos hizo amar. La eternidad no será un eco del pasado, sino la revelación de aquello que aquí apenas pudimos intuir. Todo lo que fue sembrado en fe, regado en lágrimas y sostenido por la esperanza, allí florecerá con una plenitud que escapa a toda imaginación humana. No se trata solo de saber si reconoceremos rostros o si tendremos recuerdos. Se trata de comprender que el cielo es la expresión más alta del carácter de Dios. Y donde Él reina, reina también el cumplimiento perfecto de todo lo que es verdadero, puro y eterno. La pregunta no es si nos reencontraremos, sino cómo viviremos esa comunión bajo la luz de aquel que todo lo ilumina. La eternidad no estará limitada a la restauración de lo que fue, sino a la manifestación gloriosa de lo que siempre estuvo en el corazón de Dios. Lo que aquí fue velado por la fragilidad, allá será revelado con esplendor. La mirada que en esta vida estuvo empañada por el dolor, por la incertidumbre y por la ausencia, en la eternidad será clara y verá no solo lo que fue, sino también lo que pudo haber sido. Allí conoceremos no solo a quienes compartieron nuestras lágrimas, sino también el propósito divino que hiló cada encuentro, cada separación y cada promesa. El cielo será el lugar donde finalmente descubriremos cuántos actos de amor fueron más grandes de lo que creímos, cuántos silencios hablaban más fuerte que las palabras, cuántas oraciones sostuvieron caminos que pensábamos perdidos. Allí entenderemos que nada fue en vano, ni un abrazo negado por el tiempo, ni una despedida marcada por la enfermedad, ni una ausencia prolongada por el duelo. Todo será revelado como parte de un plan mayor, en el que cada detalle fue supervisado con ternura eterna. En la presencia de Dios, no solo sabremos que somos conocidos y amados, sabremos también que fuimos parte de un diseño que nunca falló. Allí no se repetirá la vida, se celebrará. Y esa celebración será la certeza de que lo vivido en el amor de Cristo no solo perdura, sino que alcanza su forma más pura. No porque volvamos al pasado, sino porque por fin veremos el presente eterno de Dios, donde todo está completo. Y en ese presente, cada rostro, cada historia y cada vínculo revelarán lo que siempre fueron, eternos en Él.